profecía y ungir al Santo de los Santos. Y la tarea era que ustedes investigaran en el Nuevo Testamento donde vemos que se cumple esos propósitos. La tarea de la hermana Gaby, ¿hay quien me ponga las? Bueno, si no, pues no hay, vamos a ponerlo desde la Biblia. Terminar la prevaricación, la hermana me da 2 textos. Uno es Hebreos 9:26. ¿Alguien lo gusta leer, por favor? ¿También te trajo la tarea? Bueno. Okay. Hebreos 9:26. ¿Qué dice? Adelante. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para de sí mismo para quitar del medio el pecado. Muy bien, ese texto aplica. ¿Por qué aplica? Porque acuérdense que uno de los propósitos era terminar la prevaricación. Entonces ahí es importante, después del punto y coma, donde dice, pero ahora en la consumación de los siglos, más tarde les explico eso, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ahí está, para quitar del medio el pecado. Esa también serviría para la de poner fin al pecado. Ahorita vemos esta otra. Luego también me da Primera de Juan 3:5. Lo ponemos Primera de Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces ahí es quitar el pecado. Ahí pudiera haber cabido en poner fin al pecado. Bien, en la de poner el fin al pecado, la hermana pone Primera de Pedro 4:1. O sea, lo importante de esto es que hay muchos textos, no se limita a uno solo. Textos que hablen de poner fin al pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Correcto. El otro propósito era expiar la iniquidad. Romanos 3:25. Expiar la iniquidad. Romanos 3:25. ¿A quién Dios puso como apropiación? Perdón, es desde el 22, desde el 22. Justicia perdurable. Perdón, estoy mal. Expiar la iniquidad, discúlpeme, sí es 3:25. Adelante, 3:25. Me equivoqué de línea. 3:25. Otra vez, hermana Rosa. ¿A quien Dios puso como apropiación? Propiciación. Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, es válido, es expiar la iniquidad, ahí cuando dice propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahorita lo explicamos más a detalle. Muy bien, para el otro propósito de Daniel 9:24 que dice establecer la justicia perdurable, mismos textos, pero empezamos desde el 22 al 25. 22, ahora sí, 3:22. Adelante. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Seguimos hasta el 25? 3:23. No lo tengo. Sígale con la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, regresamos al 3:22. Ese es el tema, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es a la que se refería Daniel cuando dijo establecer la justicia perdurable. La justicia perdurable es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Muy bien. El otro propósito es sellar la visión y la profecía, Lucas 4, 18 y 19. ¿Quién lo lee? Bueno.
Bueno, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una observación sobre el software que se está usando. Ahí hay un error. El texto empieza diciendo el Espíritu del Señor. Y ahí lo transcribieron como Espíritu del Señor. Hay un error. O sea, ese es un software donde alguien pasó la Biblia. Si alguien piensa que no es menor el error, sí es un error. Sí es un error. A los testigos de Jehová les encanta quitar los artículos determinados. O sea, no estoy diciendo que esta Biblia sea edición de los testigos, solo por poner un ejemplo, que los testigos de Jehová para meter confusión usan mucho, quitan el espíritu y ponen espíritu. Entonces, esa traducción en el software trae ese error. ¿Solo para qué? Estamos viviendo tiempos raros, ¿eh? Ya, hay que estar truchas con esas cosas. ¿Sí? Bien, pero sí, este texto es el adecuado para lo que dejé de tarea, que es de sellar la visión y la profecía. Veamos el 19, ¿también el 19 también? 19. A predicar. Bien, el 5, lo que es el quinto objetivo, inclusive lo vimos la semana pasada, ungir al santo de los santos, Hechos 10:38. ¿Se acordarán que vimos ese texto? ¿Quién lo lee? Su Biblia. Ahí está, ¿quién lo lee? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la definición empieza, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Cuándo fue eso? El verso 37 nos dice cuándo fue eso, ¿lo recuerdan? ¿Quién lee el 37? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces, en el bautismo que predicó Juan, verso 38, fue cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es correcto. Entonces, muy bien, la tarea de la hermana Gaby. Bueno, déjenme se la entrego porque traigo muchas aquí. Luego, vámonos con esta es la suya, ¿verdad, hermana Norma? La hermana Norma dice textos del Nuevo Testamento que respalden Daniel 9:24. Prevaricación. A ver, Hechos 3:19. ¿Lo ponemos? ¿Quién lo lee? Hechos 3:19. Naveguen su Biblia rapidito. ¿Qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es un buen texto porque el objetivo era terminar con la prevaricación. Y ahí la prevaricación terminaría cuando una vez que se arrepintieran y se convirtieran, sus pecados serían borrados. Y ahí terminaría la prevaricación. Muy bien, hermano. Poner fin al pecado, Romanos 6, del 12 al 14. Ese está muy interesante. Romanos 6, del 12 al 14. ¿Quién lo lee? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, empezando por el 14, es un texto adecuado porque Daniel dijo que en esas 70 semanas se pondría fin al pecado. Y ahí dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si nos vamos al anterior, que es el 13, dice, por ejemplo, cuando dice todo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso solo se puede hacer si se ha puesto fin al pecado. Y luego dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso solo podremos lograr si nuestra vida se ha puesto fin al pecado. Y el versículo 12 también es muy descriptivo. No reine pues el pecado. Entonces, en esas 70 semanas se le pondría fin al pecado. Muy bien. El otro propósito de Daniel 24 es expiar la iniquidad. Y la hermana puso como ejemplo Romanos 3 del 21 al 26. Son los mismos que puso la hermana Gaby. La hermana se vino desde el 21 y terminó hasta el 26. Vamos a ver. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que era el tema de la justicia, testificada por la ley y los profetas. Verso 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Seguimos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿Seguimos? siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta el 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Muy bien, vamos a tomar, ya los habíamos revisado, vamos a ver el 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación, lo puso en el altar de los sacrificios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que cuando Cristo fue puesto como propiciación, Dios pasó por alto nuestros pecados pasados, entonces ahí se expió nuestra iniquidad. Bien, luego, para traer la justicia perdurable, la hermana escogió Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, pero muchos los vieron ir y Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, exactamente. La justicia perdurable la trajo Cristo en esas 70 semanas y todas estas cosas os serán añadidas. Final, sellar la visión y la profecía, muy interesante. Apocalipsis 10:4. ¿Quién lo lee? Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Es un texto muy técnico que luego les explicaré, pero es correcto. Ahí está anunciando que se sella la profecía. Ungir al santo de los santos, la hermana puso 2 Corintios 1, 21 y 22. 2 Corintios 1, 21 y 22. Ahí está. ¿Quién lo lee? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Okay, dice el que nos ungió a nosotros. Okay, luego. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bien, si nos regresamos al 21, ahí más específicamente está hablando del que nos ungió a nosotros. ¿Sí lo ven? Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces, Dios nos ungió en Cristo, pero el punto de Cristo fue ungido por Dios se iría más a lo que dijo Pedro en Hechos 10. A ver, también da Primera de Juan 2:20. ¿Qué dice Primera de Juan 2:20? ¿A quién lo lee? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ella habla de nosotros como ungidos de Él. Nosotros tenemos su unción. Y Primera de Juan 2:27 es igual, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera
y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces, nada más, hermana, estos 3 textos habla de la unción de Dios hacia nosotros, y lo que dijo Daniel en 9:24 es ungir al santo de los santos, ¿verdad? Pero el resto está perfecto. ¿Esta de quién era, hermana Rosa? ¿Esta es suya? Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué puso aquí? Romanos. ¿Dónde empiezo? ¿Aquí? ¿Aquí en la mitad? Sí. Ya, ok. Ok. Sí. Entonces, nada más para entender su tarea, esto es acá. Ok, perfecto. Y nada más este fue el que hizo nada más, ¿verdad? Porque estos no los veo. Ok, a ver si lo logro entender. Ok. Bueno, la hermana en el primer punto, que es terminar con la prevaricación, la hermana buscó sinónimos de prevaricación, que significa rebeldía, pecados, apostasía y corrupción espiritual. Y nos da como ejemplos Romanos 6, pero me imagino que es 6:1, ¿verdad? Porque nomás le puso 6. A Romanos 6:1, ¿quién lo lee? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Seguimos al 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la respuesta. Entonces, ahí nos quedamos en el 2. Se conoce terminar con la prevaricación. Ahí dice los que hemos muerto al pecado, hemos muerto a la rebeldía, hemos muerto a la acusación de parte de Dios. Aquí me dice texto sobre prevaricación, me dio también Juan 8:44. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Su texto trae muchas enseñanzas sobre las características del diablo y los opositores, pero la tarea con respecto a Daniel diciendo que en las 70 semanas se pondrá fin a la prevaricación, ese texto no aplica, porque ahí no está hablando de cuando Jesús ponga fin a la prevaricación. Vamos a ver Romanos 1:25. El anterior que leyó, el primero que leyó sí aplica. A ver, Romanos 1:25. O sea, el que me dio primero, el de Romanos 6 sí aplica. A ver, vamos al que sigue. Romanos 1:25. ¿Quién lo lee? Ya que combinaron la verdad de Dios por la mentira, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estoy viendo que en sus textos, usted buscó textos que hablaran de la prevaricación, y está bien, pero la tarea es cuando se cumple que Cristo pondrá fin a la prevaricación. ¿Sí? ¿Sí? Eso es la que... Bien, ahora Primera de Pedro 3:17, se me hace que vamos a seguir viendo algo así. Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17. 3:17. ¿Quién lo lee? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cae en lo mismo, es una definición. Déjenme checar ese texto. A ver, alguien busque Segunda de Pedro 3:17 en sus Biblias. Que mi Biblia no dice eso. ¿Lo puedo leer en otra? No, léanlo en Reina Valera. Se me hace que eso está mal. Lean en Reina Valera, Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrebatados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Ok. Bien, estamos bien. A ver, hermana, léalo en su traducción. Dice, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Ok, se la voy a valer esa, hermana, porque si yo me pongo un poquito más a ver el tema de terminar con la prevaricación, si los hermanos a los que le escribió Pedro, la prevaricación en ellos fue terminada, estarán en condiciones de lo que dice ahí. Oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Es decir, nadie se puede guardar si la prevaricación en él no ha terminado. O sea, si nosotros no estamos en Cristo, si el Señor no ha terminado con nuestra prevaricación, no estamos en condiciones de nada, incluyendo ni de evitar ser arrastrados por los errores de los inicuos. Es decir, muchas personas son arrastradas por los inicuos porque la prevaricación en ellos no ha sido erradicada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese se lo podemos valer. Primera de Juan 2:4. ¿Quién lee? El que dice, yo le conozco y no ha guardado sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Buscó textos que tengan relación con la prevaricación, pero dejamos de tarea cuando el Señor terminará con la prevaricación. ¿Sí le queda clara esa parte? Hechos 5 del 1 al 11. Es el pasaje de Ananías y Zafira. Interesante, se lo podría valer. Ahorita le voy a decir por qué. A ver, vamos a ver Hechos. Ok, vamos, como son un chorro de textos, lo voy a leer yo seguiditos y les voy a decir dónde se la valdría. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Y del 1, era del 1 al 11, del 1. Ahí está. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Seguimos. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Seguimos. Y Pedro, aguas, aquí es donde se la voy a valer. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, si una persona, si la prevaricación ha sido radicada en el corazón de un cristiano, podrá detectar las artimañas de Satanás y no caer en lo que cayó Ananías. Porque Pedro está diciendo a Ananías, tú eres creyente. Porque si tú eres creyente, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Verso siguiente. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, vamos, esa es la parte. El resto ya es que también Zafira. Sí, hermano. Sí, dígame. Mire, mi razonamiento es esto que estuve buscando. Se supone que en teoría, bueno, en práctica, el Señor quita la prevaricación de nuestras vidas al momento que creemos en Él, dejamos el viejo hombre e iniciamos en Cristo Jesús. Entonces por eso no me justifico, porque igual me equivoqué en uno de los textos. Por eso le dije que ese sí se lo valgo. Sí. Ok, entonces creo que me fui por esa línea estoy segura que me fui por esa línea donde me fui más porque lo que ya Cristo me quitó de mi vida. Más sin embargo, estamos aún en este cuerpo corruptible, en tendencia en hacer cosas que en su momento llegamos a hacer, ¿verdad? No que sea constante, pero no nos ¿cómo les puedo explicar? No, estamos tentados, ¿no? Me está explicando perfectamente. Yo nomás le diría algo. Nomás que ese razonamiento, cuídenlo mucho. Sí. Porque ya saben lo que le pasó a Ananías por caer en eso. Sí, no me estoy, quiero explicarme, sí me estoy explicando bien. Sí. O sea, que no del todo, a veces pensamos, de hecho, a veces pensamos cosas que no tenemos que pensar, cosas malas, y ofendemos a Dios con nuestro pensamiento. O sea, el Señor pone fin a la prevaricación, que ya expliqué ahí, todo lo que significa, todo lo que podemos hacer o cuáles son los hechos que nos llevan a eso, pero igual, aún estando ya en el Señor, no estamos exentos a caer a ciertas situaciones, ¿verdad? Le expliqué, le entendí perfectamente y repito lo que le dije.
vea a un hombre como Ananías, en el cual debió haber terminado la prevaricación, y él actuó como si no se hubiera terminado la prevaricación en su vida, es decir, ese de que estamos en la carne y podemos caer es cierto, yo lo predico a cada rato, pero siempre procuro decir, pero no lo tomemos ni por un segundo a la ligera, porque si en nosotros el Señor ya erradicó el poder del pecado, es decir, que yo en Cristo Jesús puedo vencer al pecado. Si yo pudiendo vencer al Señor en pecado, me dejo vencer por el pecado, el Señor me va a tener que poner una disciplinada de la que no me voy a salvar. Ese es el punto. O sea, nada más para que no lo tomemos. Lo que usted dijo está bien, solo agrego para que no lo tomemos a la ligera. Sí, sí, más o menos. A ver, sí, adelante. Una situación similar podría ser como, por ejemplo, cuando Satanás utilizó a Pedro. Sí, totalmente, totalmente. O sea, el Señor ya le había dicho a Pedro, ustedes ya están lavados por la palabra que les he dado. Pero cuando Satanás lo usó, el Señor le dijo, y Pedro sí quedó avergonzado. O sea, realmente, por eso a veces las predicaciones se vuelven duras. ¿Por qué habló tan duro el hermano? Porque ya la prevaricación debe haber ido terminada en ti. Te tengo que exhortar para que cuides lo que estás haciendo. ¿Micrófono, hermano? Entonces no le voy a valer porque no agarró el micrófono. Ok, bien, estamos bien. Hermana Rosa, le valgo esa de Ananías. Me puso una más. Es que veo que me puso puras de prevaricación, ¿verdad? Sí, ok. Santiago 1, 21 y 22. Santiago 1, 21 y 22. A ver, dice, ¿quién lo lee? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pausa. ¿Regresamos? ¿Regresamos al 21? Se la valgo porque nosotros en quienes la prevaricación ha terminado, podemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso no se le puede pedir a alguien que no ha sido regenerado por el Señor. ¿Sí? Bien, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Okay? Entonces, ¿está bien las tareas en general? ¿Entendieron? Lo que quiero que hagamos una transición es a lo que a qué obedeció esta tarea. Vamos a poner Daniel 9:24. Para los jóvenes que nos acompañan, obviamente no saben de qué estamos hablando en la tarea. Vamos a poner Daniel 9:24. En este versículo están enlistadas, se mencionan las 70 semanas, pero hemos estado revisando cuál es el propósito que tiene Dios para con Israel en estas 70 semanas. ¿Quién lo lee? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, enumeramos cuáles son los objetivos de las 70 semanas. ¿Cuál es el primero que aparece ahí? Terminar la prevaricación. Todos los sinónimos que investigó la hermana Rosa, la rebeldía, la desobediencia, el pecado. ¿Cuál es el que sigue? Poner fin al pecado. Ahorita voy a dar un apunte de esto por si alguien tiene duda. Poner fin al pecado. Siguiente. Expiar la iniquidad. Siguiente. Traer la justicia perdurable. Y ungir al santo de los santos. Para que yo pueda entender el espíritu de las 70 semanas, necesito entender eso. Si yo nomás estoy viendo a ver qué dice Alducín y que el anticristo, no. Yo tengo que irme a qué dice ahí. Ahí dice qué va a pasar en esas 70 semanas. Hay en ese periodo de 70 semanas de años, ¿sí? Una semana por año. O sea, 70 semanas son 70 por 7, 490 años. Entonces Daniel está oyendo del ángel que en un lapso de tiempo de 490 años, Dios tiene estos propósitos para su pueblo y para su santa ciudad. Primero,
terminar la prevaricación. ¿La prevaricación de quién? Contéstenme conforme al texto. Del pueblo. Correcto, la prevaricación de su pueblo. Acuérdense que esto fue respuesta a la oración de Daniel. Daniel rogaba, después de confesar los pecados, que Dios tuviera misericordia y que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén. Sí, mi Edith. Es que le quería comentar algo que escuché el viernes y ahora en la predicación. No sé si, no, o sea, es de algo parecido, pero es que habló usted cuando Esteban, que lo que pasó a Esteban fue 3 años y medio después de, y ahorita que nos comentaba, entonces. ¿Ya te adelantaste? Bueno, como de no, ahí costumbre. lo dejo, pues, ahí lo dejo. No, está bien, está bien. Siempre vas, ¿qué digo un paso? Vas como 10 pasos adelante del resto de la clase. No, está bien. Nomás ella y yo supimos lo que estaba diciendo. No, termina lo que estabas, termínalo para que no piense que nomás no estamos hablando en código. Bueno, entonces, tuve una visión. Se crea. No, yo vi. Qué bárbaro. No se crea. Era nomás para romper el hielo. Bueno, que Esteban, cuando él les platicó todo eso que nos comentó ahorita en la predicación, es de que hasta ahí el pueblo era, ya se acabó el pacto antiguo y más les vale que crean en Cristo. Y esas fueron las 70 semanas, hasta el momento que empezó la persecución de los cristianos. Eso fue. Muy bien, Edith, muy bien, muy bien. Entonces, decíamos, cuando todo lo que Daniel pedía era, permítenos regresar a Jerusalén. Pero con esta revelación el ángel está diciendo, espérate, el problema de tu pueblo no se limita a que no está en Jerusalén. El problema no, ¿por qué los mandé para allá? Pues más. ¿Cuál es el problema? Lo que estoy ahorita, lo que usted nos está explicando es que no era dónde los pusiera, sino lo que traían ellos en su corazón. Eso es. O sea, ¿por qué los mandé a la deportación de Babilonia? Por rebeldes, por idólatras, por desobedientes, por prevaricadores. Daniel, yo sé que tú quieres que regrese el pueblo, pero primero tengo que resolver el problema que traen aquí. ¿Sí? Se los he dicho de muchos ejemplos. Hermano, oren por mí. A ver, ¿por qué quieres que ore por mí? Por una chaque que traigo por acá. Ok, perfecto. ¿No quieres que ore por alguien más? No, con eso estoy bien. O sea, ese es el mayor problema que sí, hermano. Este problema es el mayor que traigo. Mucha gente vive así, ¿eh? Mucha gente vive pensando que su mayor problema es acá. No, tenemos un problema aquí. ¿Por qué el Señor no me escucha? Sí te escucha, pero está tratando primero con tu corazón. Aquí Dios va a tratar primero con el corazón de todo un pueblo. Por eso dice que tiene un plan que se cumplirá en esas 70 semanas, que son ¿cuántos años? 490 años, muchos años, por cierto. En esos 400 años, Dios va a terminar la rebeldía en su pueblo. En esas 70 semanas va a poner fin al pecado. ¿Cómo va a poner fin al pecado? Le va a quitar el poder condenador al pecado. ¿Por qué? Porque leíamos hace ratito, San Pablo, uno de los textos que dieron 2 tareas, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí saben ese? En Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. El pecado los ha condenado. Pero cuando Cristo Jesús puso fin al pecado, ¿qué significa eso? Vamos al 24. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se iba a cumplir eso que poner fin al pecado? Con el sacrificio de Cristo, Cristo le quitó al pecado el poder de condenarnos. Y Cristo con su sacrificio nos justificó. Es decir, el pecado existe, pero Cristo le puso fin al poder condenador que tiene al pecado. Vamos a Romanos 6:23, que coincide con 3:23. 6:23, vean lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte. Eso está establecido. Pero cuando Cristo le puso fin al pecado, aplica lo siguiente: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
ahí se cumple eso de que Cristo le puso fin al pecado, porque el pecado condena. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Pero Cristo con su dádiva, con su sacrificio, en lugar de muerte, nos da vida eterna. Así es como terminó con el pecado. ¿Sí quedó claro? O sea, la práctica del pecado continúa, pero el poder del pecado para condenar y mandar a la gente al infierno en Cristo Jesús se ha quitado, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Volvamos a Daniel 9:24. Entonces dice, expiar la iniquidad. Cristo Jesús, al derramar su sangre que se vertió en tierra, el Señor expió la iniquidad, es decir, la iniquidad a través de su sangre la arrojó a la tierra. Y luego dice, para traer la justicia perdurable, ustedes la pusieron, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Cristo nos trajo la justicia, y sellar la visión y la profecía, como lo mencionó la hermana. Hay un momento en el que también Esteban selló la visión y la profecía, lo veremos con más tarde. Y ungir al Santo de los Santos, ya lo vimos, es cuando Cristo Jesús, que es el Santo de los Santos, fue ungido cuando salió de las aguas bautismales en el bautismo de Juan. ¿Lo recuerdan? Bien, abusadillos. En el tiempo que nos queda, que ya es muy poco, nada más quiero establecer, vámonos al verso 27, porque ya le di muchas vueltas al 24 y al 25. El 24 y el 25 me dice, ¿dónde empiezan las 70 semanas? ¿Quién se acuerda? Hasta hicimos una tarea. Cuando Artajerjes da la orden para que el pueblo vuelva a Jerusalén. Y dice, pasarán 7 semanas, eso está en el versículo 25, y 62 semanas. No traje el pizarrón, a ver si me entienden. 7 semanas de años y 62 semanas. 7 más 62. 7 más 62. 69. 69. Entonces Daniel oyó una voz que decía, desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas. Entonces, las 70 semanas, con todo lo que vimos en el 24, tienen que ver con Cristo. El dispensacionalismo nos ha metido por todos lados que la 70ª semana o 70ª tiene que ver con el anticristo. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos al 27. Dice, y por otra semana, aquí ya pasaron las 7 más las 62. Daniel aquí nos está hablando de la última de las 70 semanas. Los dispensacionalistas dicen, abusados, este es el meollo. Esto que voy a decir es porque estoy enseñando esto. Los dispensacionalistas dicen que la 70 semana todavía no se cumple, todavía no acontece, todavía no pasa, es futura. Y los dispensacionalistas nos han dicho toda la vida que es futura hasta que venga el rapto de la iglesia. Y cuando la iglesia sea raptada, empieza la 70 semana y empieza, según ellos, con que el anticristo hará un pacto con la nación de Israel, lo cual permitirá que reconstruyan el templo por tercera vez y restituir los sacrificios, y que a la mitad de la semana romperá ese pacto que hizo al inicio de la semana, y que después de eso va a perseguir a los judíos y que va a exterminar 2/3 partes. Una película súper taquillera que nos han vendido por años. Vamos a ver qué dice el texto. El texto no es tan taquillero. El texto dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién ha estado hablando? ¿Quién expiará el pecado? ¿Quién pondrá el fin a la iniquidad? ¿Quién sellará la justicia? ¿Quién será ungido? ¿De quién está hablando? De Jesús. En el 25, cuando dice, desde la salida es la orden hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Y después, regrésese vamos al 26, quiero ver el 26, ahí está. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Todas las 70 semanas tratan del Mesías, no hablan del anticristo. Toda la revelación que recibió Daniel tiene que ver con el Mesías. Por tal razón, en el 27, vean lo que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El Mesías, el Cristo. ¿Cómo confirmará el pacto con muchos? ¿Cómo lo confirmó? Eso ya pasó. Con su sacrificio.
lo anunció en la Santa Cena, tomó el cáliz, tomó el vino y dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada. Entonces, eso fue a la mitad de la semana. ¿Por qué? Dice, vamos al 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Abusados. ¿Cuándo empezó? ¿Con qué empezó la última semana de Daniel? Ya lo deben saber ahorita. ¿Con qué acto comenzó la última semana de Daniel? No, eso ocurre a la mitad de la semana. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué ocurre en la cuando empieza la semana? Volvamos al 24, parte final. ¿Ah? No. Versículo 24. ¿Qué dice al final? Ungir al santo de los santos. ¿Con qué comienza la última semana? Con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Yo les hice una suma algebraica, que algunos batallaron y otros no tanto. Yo les dije que ya sabemos por la historia en qué año fue que Artajerjes dio la orden para reconstruir el templo. ¿En qué año fue? 457 antes de Cristo. Acuérdense de la ranita. Del 0 para acá, su izquierda, mi derecha, es menos 457. ¿Y cuánto duran las 70 semanas? 490. Súmele menos 457 más 490. A ver dónde cae. Pongan la calculadora, menos 457 más, ¿cuánto dio? 33. Las 70 semanas terminan en el año 33. A ver, ¿están aquí? Más para ver si no les hizo daño el menudo. Si las 70 semanas terminan en el año 33 y cada semana tiene 7 años, ¿en qué año comenzó la última semana? 26. 33 menos 7. ¿Sale? En el año 26 después de Cristo fue bautizado Juan el Bautista. En el año 26 después de Cristo. La tradición católica nos dice que Jesús murió en el año 33. No voy a entrar en detalles. Hay un error de 4 años. Ya lo expliqué la otra vez. Jesús es bautizado en el 27, en el 26 y medio. Después, el Señor tiene un ministerio de 3 años. Entonces, en el año 30 y fracción, es la mitad de la última semana. ¿Qué ocurrió entonces en la mitad de la última semana si el ministerio del Señor duró 3 años y medio? ¿Qué pasó en la mitad de la semana? El sacrificio de Cristo. Coincide con que dice, en el 27, por favor. El 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmó el pacto con muchos? Cristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo Jesús con su muerte hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque Él fue el sacrificio y la ofrenda verdadera, auténtica. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cualquier sacrificio y ofrenda que sí se realizaron, que se haya realizado después de Cristo, ya no tiene valor. Es lo que les he enseñado todas estas semanas. Todos los 40 años que los judíos duraron haciendo sacrificios ya no tenían valor alguno, porque ya Cristo había hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, no existe tal cosa como que las 70 semanas es futura. No, es pasada. Si me está diciendo que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, ¿saben qué han hecho los dispensacionalistas? Decir que ahí está hablando del anticristo. Y ya nos arruinaron todo. Los dispensacionalistas dicen que ahí no está hablando de Cristo, que está hablando del anticristo, porque ellos dicen que el anticristo hará que se levante de nuevo el templo, que se reanuden los sacrificios, y cuando él rompa el pacto, se interrumpirán esos sacrificios. Esos sacrificios ya se interrumpieron desde la muerte de Cristo. Aunque se volviera a levantar un templo y se volvieran a hacer sacrificios, no tienen valor alguno. Cristo los hizo cesar, no sirven, no llegan. Ni siquiera cuando Cristo murió en la cruz, el siguiente sacrificio que ofrecieron los sacerdotes
ya no tuvo valor. Ni los subsiguientes hasta que el templo se cayó. Cristo es el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y de eso se tratan las 70 semanas. Ahora, si a la mitad de la semana murió Cristo, ¿qué creen que pasa al final de esa semana? Ya Edith lo descubrió el enigma. ¿Qué pasa a la final de la semana? Si a la mitad de la semana murió Cristo, ¿qué pasó 3 años y medio después? ¿Qué creen que pasó? Se los prediqué toda la mañana. ¿Qué creen que pasó 3 años y medio después de la muerte de Cristo? No, el primer pacto se dio desde el sacrificio. No, eso fue hasta el año 70. Se los prediqué toda la mañana. Estoy hablando de un personaje, Esteban. Cuando Esteban le dice al sumo sacerdote toda la radiografía de Israel como pueblo rebelde, desobediente desde los padres, y que el Señor avala su predicación al grado de que Esteban ve al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, rechinan los dientes, lo matan a pedradas y ahí comienza la persecución sobre la iglesia. Y esa persecución por parte de los judíos termina en el año 70 cuando el templo es derrumbado. ¿Listos para el examen? No, ¿verdad? No se preocupen. Vamos a hacer un repaso, pero espero que hasta aquí ya haya subido agua al tinaco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están más o menos ya? O sea, olvídense. Y bueno, no se olviden, predíquenle a sus hermanos dispensacionalistas que esa última semana de Daniel no es futura, está claramente cumplida en Cristo Jesús. No va a haber rapto. Se los he dicho por 25 años, pero ahora se los digo explicándoles que no hay una futura semana 70ª de Daniel. Esa es la justificación de los dispensacionalistas para decir que habrá un rapto, porque ahí empieza la 70 semana de Daniel. No es cierto. La 70 semana de Daniel comenzó con el bautismo de Cristo y terminó con la predicación de Esteban. Y a la mitad, Cristo hizo cesar la ofrenda y el sacrificio. Las 70 semanas son consecutivas, están pegaditas. Pegaditas, así lo enseña la Biblia. Como se los he dicho durante mucho tiempo, que el rapto, dime dónde dice la Biblia que va a haber un rapto secreto antes de la gran tribulación para que la iglesia escape de la gran tribulación y que la gran tribulación sea solo para los judíos y que 144,000 judíos van a evangelizar a todo el mundo y que luego el anticristo va a levantar un templo. Es una novelota. ¿Saben cómo se llama esa novelota? Left Behind, de Tim LaHaye. Ah, caray, ¿qué dije? Un autor, Timoteo LaHaye, escribió una serie de novelas que les juro que no la vuelvo a leer, que se llama Left Behind. ¿Qué significa Left Behind? Left, dejados atrás. Es una novelota. Nicolas Cage se aventó un churro de esa película, de eso, un churro hollywoodense. Es una novela, es una vil y descarada novela. ¿Por qué creen que Facebook me está censurando? Es una vil novela que no está en la Biblia. O sea, yo cuando he dicho, dime los textos, ya se acabó el tiempo, pero cuando yo les he dicho, dime los textos que me dan, hablan de, pero el Señor, la segunda venida, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No dice que se va a quedar ahí suspendido, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habíamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. No dice, Señor nos va a rescatar, nos va a sacar del planeta, nos va a librar para que no pasemos la gran tribulación. Esa es una novela prefabricada. Si alguien quiere saber qué hay detrás de esto, pues sigan viniendo. El examen va a estar hasta aquí nomás, ¿eh? El examen no va a ir más allá. Vamos a ir haciendo un repaso.
Pero ya posteriormente, hermano, ¿y a quién se le ocurrió esa novela? ¿Y quién tiene tanto interés en que Israel esté separado de la iglesia? ¿Y quién está tan interesado que Israel sea el pueblo terrenal y la iglesia el pueblo celestial? ¿Y a quién le interesa que Israel esté en el milenio en la tierra y la iglesia en la nueva Jerusalén en el cielo? Y que hay un cerebrote por ahí que tiene esto bien mapeado y tiene cantidad de sus hermanos en Cristo embobados con una novela y no con la Biblia. Mucho, hay muchos millones de dólares de por medio. El cochino dinero es el culpable de esto. O sea, si yo les escribiera un libro sobre esta interpretación, ¿qué tanto se vendería el libro? Si yo dijera, yo quiero vender un libro que sea bestseller, pues les hago una novela. Y se vende porque se vende. Pero yo no sé si aquí estemos para vender libros o para que el pueblo de Dios conozca la verdad. O sea, se pueden llenar vagones de ferrocarril con los libros que se han vendido sobre la gran tribulación futura y el rapto y el anticristo. ¿Y quién será el anticristo tú? Desde los años 20, Mussolini no, seguramente Franco, no. ¿Y qué tal que sea Gaddafi? ¿Y qué tal que sea Hussein? ¿Y qué tal que sea? Y ahorita a lo mejor es el yerno de Trump y mañana va a ser otro. Y tienen a la gente embobada, compre libros, porque Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento. Así tienen embobada la gente. Oiga, hermano. Sí. Ay, perdón. ¿Están esperando más al anticristo que a Cristo? Están esperando más al anticristo que a Cristo. Están endiosados con Israel. Les dejé una tarea y con esto termino. Les dejé una tarea en la mañana, ¿no? ¿Qué tarea les dejé? Que investigaran al 10% de esta iglesia que investiga. ¿Sí lo van a investigar? Es parte de este show. Es parte de este show. Ok, hermanos, no dejo tarea para que dijeran todo esto, piensen, tomen notas, preparen.